Amigos, hola, bienvenidos a otro video en mi canal. Y en esta ocasión les voy a hablar sobre el Celpip. Pero como ustedes saben, este es un canal más de entretenimiento porque hay muchos videos serios de la vida en Canadá, pero yo los quiero entretener. Y pues más que nada se los voy a decir como su amiga con la que se fueron a tomar un cafecito. Y les voy a contar mi experiencia. También les voy a contar cosas que pues no están así como en los videos de preparación que a mí me ayudaron. Entonces, todo empezó porque llegué con mi abogada en enero cuando volví de mi viaje a México y yo ya estaba muy emocionada porque según yo ya iba a aplicar a la residencia y ya tenía todo, se supone. Y por ejemplo, yo había hecho el IELTS primero y para entrar a George Brown hice el examen de Duolingo y ese está muy cómodo porque no es como el juego de Duolingo de tu teléfono, es un examen bien. Pero, o sea, se lo compras a Duolingo y lo puedes hacer en tu casa. Es similar a los otros exámenes. Hay una parte de hablar, escribir, escuchar y así. Entonces ese estuvo cómodo. Hice el examen de Duolingo. Pasé bien y ya entré a George Brown porque te piden tu examen de inglés. Luego, en algún punto, como mientras estudiaba, se me ocurrió hacer el examen IELTS porque unos amigos lo estaban haciendo y no me acuerdo, o sea, sabía que necesitaba un examen con validez que podía ser el Celpip o el IELTS. Entonces, pues se me ocurrió hacerlo, pero también lo hice sin presión porque no me urgía. Entonces, la verdad, ni estudié ni nada y fui. Y por lo mismo que no estudié y nada más era como para tantear, no lo hice con ninguna presión. Así fue solo como una experiencia. Y, o sea, se los cuento porque a comparación de ahora me estaba muriendo de estrés, pero bueno, y entonces ya lo apliqué y todo, y la diferencia del IELTS con el Celpip es que el IELTS, cuando haces la parte de hablar, hay una persona enfrente de ti. Por ejemplo, como yo no había estudiado ni sabía, de repente, por ejemplo, en una conversación normal se te va una palabra, ¿no? Y me acuerdo que estábamos hablando de algo, de un ejercicio de speaking, y se me fue una palabra y le pregunté y no me decía nada y yo así de, pues se supone que no te pueden ayudar. O sea, no es una conversación real, nada más están evaluándote tú cómo hablas. Curioso, porque en la vida real no es así. Y bueno, ya pues salí bien en el IELTS, saqué C1, que según yo era un buen nivel. Y ahora, así volviendo a enero, cuando llegué con mi abogada, traje todos mis papeles y me dijo que para asegurar más puntuación, me recomendaba hacer el Celpip. Y, o sea, es un poco como negocio de gobierno porque, o sea, es el examen específico que te piden, Celpip o IELTS, pero también para prepararte para el Celpip, me recomendó un maestro con clases específicas para el Celpip. O sea, no son clases de inglés, son clases de preparación para el examen. Y el maestro es muy bueno y lo recomiendo mucho. El detalle es que en general, pues como es una cosa gubernamental, las clases me costaron como $400 o $500, algo así, pero era mucho dinero. Y luego ya tuve mis clases 2 veces a la semana, eran 12 clases en total, entonces tenía clases 2 veces a la semana y pues me daba ejercicios así, aparte, o sea, me daba la clase y me dejaba tarea. Y como tal las clases sí me gustaron porque estudiar en general me agrada, lo que no me gustó es como pues, todo el proceso gubernamental burocrático de tienes que hacer esto como requerimiento porque, o sea, ya presenté examen de inglés para entrar a la universidad, bueno, o sea, George Brown, y ya presenté otro examen de inglés, no es para medirme, y ahora quieren otro, porque aparte de ese examen de inglés, la validez solo dura 2 años, entonces, si lo tienen que hacer, también consideren los tiempos, porque, pues mejor háganlo un poco cercano de el trámite que quieren hacer. Y entonces ya terminé mis clases y así todo bien. Pero también algo que no te dicen es que depende tú cómo quieres estudiar. Porque he visto casos de gente que dice, no, lo hago en un mes, lo hago en 2 semanas y estudian mucho. Así como 2-3 horas al día. Y pues entre que estuvo bien y extraño ya fue como por magia del guión. De que juntaba mis horas para el trabajo, para la residencia en mayo. Entonces de todas formas tenía como esos meses volando. Y ya me urge aplicar.
Y porque, o sea, uno como que está en el limbo, porque es como todavía no puedo hacer nada, pero estoy congelado, pero es muy extraño. Y eso es como lo que no te dicen, como toda la incertidumbre y que mentalmente es muy drenante, porque uno está constantemente estresado. Por ejemplo, para el examen tienes que estudiar, dar lo mejor de ti, pero todavía hay muchos más procesos que se tienen que hacer. Todo, les digo, muchos trámites. Y bueno, pues ya terminé mis clases de inglés y apartecita para el examen, que curiosamente fue en el mismo lugar de donde yo hice el IELTS. Y cuando vine por primera vez a Toronto, estudié en una escuela que se llama Greystone, que era un diplomado en servicio al cliente, que yo siento que me ayudó mucho en la vida porque te enseña a ser una persona amable, porque mucha gente no es tan amable. Y vi que se podía hacer donde hice el IELTS, que pues, si ustedes están en Downtown, es cerca del metro de San Patrick. Y a mí esa locación, no conozco las demás, pero esa locación me parece muy cómoda, porque llegas muy fácil en el metro, está en el mero centro. Si tienes que hacer algo después o en la mañana, tú estás céntrico, no estás muy lejos. Y ya ahí hice el examen. Y pues a uno yo siento como que le da curiosidad cómo es. O sea, porque la teoría es que estudies speaking, writing, listening y creo que ya. Bueno, no me acuerdo, ahorita les digo bien. Pero, o sea, eso es lo que uno sabe que tiene que estudiar. Pero, o sea, cuando uno llega, lo que pasa es que tienes que llegar con tu identificación. Y así como si fueras al aeropuerto o así, te escanean con una cosa de esas de metal para ver que no tengas nada raro. Luego te toman una foto y te sientan en una computadora. Y tienes tus audifonitos. Y esa parte yo me preguntaba cómo iba a ser, porque en el CELPIP uno en realidad habla a la computadora cámara. No hablas con una persona. Entonces yo decía, o sea, todos vamos a estar en el mismo cuarto hablando al mismo tiempo. Más que nada el problema es que te distrae un poco. Pero ahorita les cuento bien de eso. Entonces sí, o sea, uno está casi como caballo con sus así, pero o sea que en un bloque de que no ves a los demás y ya haces tu examen. El examen dura real, técnicamente son 3 horas, pero yo lo acabé un poco antes, como me tardé como 2 horas 40, 2 horas y media, y cuando acabas te dejan salir. Y sí, en general la parte que más me estresaba era la de speaking, y porque siento que las otras, o sea, más que nada uno cuando ya vive en un país que habla inglés, pues existes en inglés, o sea, son cosas, no es como en México que es como haces ejercicios para practicar. Aquí pues escribo mails en inglés para quejarme, no sé, por ejemplo, cuando Walmart no me manda lo que yo quiero, me quejo en inglés, o cuando necesitas leer algo en inglés, por ejemplo, si estoy en un museo leo en inglés para saber de qué habla, o sea, pues esas son cosas que hace uno en la vida real. Pero speaking, el problema es que pues lo siento muy, yo lo diría como en influencer, porque, o sea, te dan como frases o lo que ustedes quieran. Por ejemplo, habla de tu mejor amigo o habla de una experiencia importante en tu vida, pero tienes que hablar de un tema random en 1 minuto, y es lo que es como extraño, porque en la vida real uno no está timeando sus conversaciones, uno solo habla, y así es como habla la gente en la vida real. Uno no tiene como que estructurar un super story time en 1 minuto. O sea, por ejemplo, ustedes saben que a mí mi hobby es entretenerlos, entonces pues de alguna forma me ha ayudado a, pues de alguna forma tipo como estudiar, porque sentía que eso me ayudó a tener más elasticidad mental, por alguna forma, porque era tipo como un juego así de háblame de tu primer mascota. Entonces, pues sí, como que uno tiene la agilidad mental de hacer una story time y como rellenar, no rellenar vacíos, pero es como de, ok, como mi primer mascota fue, bueno, por ejemplo, o sea, eso es lo que les digo, como que tienes elasticidad mental. Mi primer mascota, mis abuelos compraron un perrito, era cruza de collie con lobo. ¿Por qué o de dónde lo sacaron? No lo sé, pero el caso es que sí teníamos una cruza de collie con lobo. Se llamaba Ámbar y siempre fue un perro muy bueno conmigo, yo la quería mucho. Y entonces así empiezas a hablar como de tu story time, y en realidad puedes hablar de cualquier cosa random, así de, pues sí, o sea, no tiene que ser así de mi primer
perro, me lo compraron cuando tenía 5 y era dorado. No, o sea, puedes así como en una conversación normal, hasta si es chistoso puedes hablar de eso. Y era así lo que más me estresaba porque en mi mente, o sea, yo en protagonista decía, pues qué tal si todos hablando se oye como el murmuro atrás de mi grabación y salgo mal por eso. O sea, no tanto en contra de ellos, sino me daban como miedo esas cosas que uno cuando ya edita sabe como problemáticas de edición, sí, como de qué tal si estoy hablando y no se escucha porque hay mucho ruido al fondo. Entonces, ya cuando me tocó esa parte, yo hablé como hablo aquí. Y según yo no grito ni nada. Pero el instructor me dijo que hablaba muy fuerte y que bajara la voz. Y entonces, tienes que... O sea, no como tal de susurrar. Pero, o sea, tienes que hablar muy bajito. O sea, casi para que no, literal no te escuchen los otros. Pero sí se me hizo muy raro de que, pues... No sé, por ejemplo, pues sí, en la parte de las instrucciones del speaking te dicen normal cómo habla, pero no te dicen así de habla bajito para que no te escuchen los demás. No sé, esa parte se me hizo como chistosa y estresante. Y literal estaba así en el asiento porque en mi mente, o sea, sé que no funciona así, pero en mi mente si me acercaba al micrófono que en realidad está en mi cara, iba a hablar más bajito para que no me oyeran los otros, pero en realidad pues como era la parte que más me estresaba, pues estuve súper tensa. Afortunadamente fue la parte que duró menos, duró nomás 20 minutos y las otras partes duran 1 hora. Y ahora en cuanto a lo que a mí me sirvió para el examen, les cuento cómo me fue, porque el examen lo hice ayer. Les cuento cómo me fue ahora que me den las calificaciones. Se supone que tardan 4 días en dar las calificaciones, pero lo que a mí me ayudó así de cómo yo manejé esta situación fue que mis clases desde que empecé a tomarlas eran 2 horas por semana. Eran lunes y sábados. Entonces yo lo que empecé a hacer era, en mi mente, tipo, estudiar 6 días, 1 hora diaria. Empecé tipo... más o menos, como el 1 de febrero. No me acuerdo la fecha exacta porque regresé de México el 20 y algo. Entonces, sí. Por ejemplo, tenía clase el lunes. Era clase de 1 hora, me daban tareas. Y los siguientes días estudiaba 1 hora lo que vi en la clase más la tarea. Y si ya me sentía bien con eso, el maestro, se los voy a linkear en la cajita, pero me recomendó un canal de YouTube que es como práctica, te ponen como ejercicios casi iguales, o sea, no son las mismas preguntas, pero es la misma idea de ejercicios de listening, de speaking. Por ejemplo, también, no me acuerdo cómo se llama exactamente, pero es al final comprensión lectora, te dan lecturas y luego te hacen preguntas, o sea, en esos videos de YouTube. Y ya tú haces los ejercicios y luego te autocalificas con las respuestas que dan al final. Entonces, así es como... Y también me daba un día de descanso porque también en mi mente puedes ser como chill en la vida y disfrutarla. Ya estás aquí. Pero también tener metas extremadamente altas. Entonces, a mí me gusta vivir en un punto medio donde... pues sí, le echaba ganas 6 días. O si había una emergencia 5, mínimo 5 estudiaba. Pero pues también me daba un día libre para que mi cerebro descansara, porque al final el cerebro es un músculo y si le exiges de más no lo dejas descansar, y si no descansa pues no se repone. Y pues sí, las primeras clases pues estudiaba lo de la materia y le hacía la tarea. Y los otros días estudiaba lo de los videos, pero cuando se fueron acumulando las clases, ya tenía como mucho material y luego estudiaba, por ejemplo, cuando llevaba 6-7 clases, estudiaba casi todo el contenido de las clases y un día estudiaba 1 hora de... Era como mi día relax, eran los viernes, estudiaba 1 hora de los videos del canal de YouTube, porque es más dinámico, porque al final... O sea, sí estás pensando, pero no eres tú en la computadora haciendo ejercicios o así. Estás como en el celular y escuchas, por ejemplo, también había otros que me gustaban te daban más vocabulario, entonces eran historias y te especificaban qué vocabulario podías como añadir a tu vocabulario tuyo y así. Y eso me ayudó para la parte de comprensión lectora de vocabulario. Para la parte de escribir,
Pues eso en realidad es de existir aquí. Depende si ustedes lo hacen, pues no sé dónde lo hagan, pero por ejemplo si lo hacen en Canadá porque viven en Canadá, pues al final uno existe en inglés. O sea, yo he hecho escritos, hasta escritos como de cualquier cosa porque es del día a día. Una vez pregunté, por ejemplo en el Moca, es gratis los viernes, pero te tienes que registrar. Entonces no encontraba el link y mandé un correo al museo porque yo hago todo por las cosas gratis. Entonces les mandé que no encontraba el link porque algunas cosas son así trampillas. O sea, sí te lo dan, pero tienes que preguntar porque luego la gente se desespera rápido y paga el boleto. Entonces pregunté, me mandaron el link, me registré y pues fui ese viernes al museo gratis. Y esas son prácticas porque al final te piden que hagas cosas como responder un email, responder una encuesta, pues cosas que uno hace en la vida real. Por ejemplo, también para mi estudio de salsa, yo compré el año, porque ese año en realidad no voy a tener tanto ajetreo en mi vida. O sea, mi rutina, como estoy viendo lo de la residencia, va a ser trabajar, descansar un ratito en la tarde y ir a mi estudio de salsa. Y así va a ser casi todo el año. Entonces dije, voy a comprar todo el año para tener el descuento. Entonces literal ese lo tomé como ejercicio para el CELPIP y mandé un correo a mi estudio diciendo que quería comprar el pase anual. Y como yo tenía el pase mensual, que quería cancelar mi membresía mensual para comprar la anual. O sea, es como un rollo pero no tan complicado, pero al final fue un buen ejercicio para el CELPIP porque pues sí es como de necesitas algo, das fechas y pides que te lo resuelvan, y hace uno en la vida real. Los días que solo estudiaba speaking, unos días fue la clase con mi maestro, tipo que me hacía las preguntas y yo contestaba como en una conversación normal. Cuando yo estaba sola, o sea, como ya les dije, tengo un poco de comodidad hablando con la cámara, porque ya es algo que lleva tiempo. Pero si ustedes nunca lo han hecho, quizás es un poco extraño, literal, como existir, ver la pared y hablar. Entonces es un buen ejercicio empezar a hacerlo con tiempo para que no se sientan nerviosos ni se traben. Por ejemplo, una de las cosas que me di cuenta, yo ponía mi celular, ¿no? Entonces son como preguntas random que hasta incluso pueden sacar del canal de YouTube que les dije. Y empezaba a hablar y con mi timer de que tiene que ser 1 minuto lo ponía en el teléfono. Y ya me empecé a como sentir comodidad en dar una story time en 1 minuto. Y también lo que me di cuenta de que de repente me pasaba al principio es que como que se te va la onda porque se te olvida una palabra o tienes como que ingeniar cómo rellenar la historia. Y por ejemplo, no sé, les estaba contando por ejemplo, del perrito lobo que tuve de chiquita. Así de, no, mis abuelos consiguieron un perrito lobo y yo jugaba con ella. Y ya, ¿no? De repente no que se te olvide, pero es como de qué relleno. Entonces, de repente, pues puedes hablar de cómo te sentías o a qué jugaban. O sea, fue como eso, como aprender como relleno. Pues sí, eso me ayudó porque me di cuenta de que sí se me iba la onda y necesitaba relleno. Pues hice como ciertas estrategias de relleno, como por ejemplo eso de que tienes tu tema inicial, ¿no? Y de repente luego puedes decir cómo te sentías o si hubo algún día muy particular dentro de la historia. O, por ejemplo, así como de relleno que se me acaba de ocurrir. A esa perrita le gustaba jugar a la pelota, pero le gustaba verla, perseguirla y dejarla donde caía. O sea, en realidad no te la traían ni la agarraban, nada más le gustaba que se la aventaras. Entonces tú tenías que ir a agarrarla, la agarrabas de vuelta, se la volvías a aventar, iba, la veía y te volvía a ver para que se la volvieras a aventar. Y entonces es así, es acostumbrarte a hacer relleno. Pero no relleno como, hasta yo diría, no relleno aburrido, sino como que si fuera una conversación real y si pues estás conversando de tu vida, de tus experiencias, al final pues uno en una conversación normal está cómodo, y eso creo que es lo más importante, como practicar hasta el punto que te sientas cómodo.
Porque sí es un examen, pero no es como en el de medicina que tienes que memorizar todo. Al final estás hablando inglés y pues si ya hablas inglés, en realidad ya hablas inglés, nada más están juzgándote duramente porque es un examen, pero pues si ya lo hablas, ya lo hablas. O sea, no hay, como dicen, cómo buscarle 3 pies al gato, porque lo más importante es que tú estés chill y que hables el inglés que ya hablas. También les digo que hay gente que se aloca y estudia 2 semanas o un mes para presentar el examen. Y así ese tipo de personas estudian 2-3 horas diarias. A mí no me funciona ese método porque mi cerebro se funde. Yo hacía 1 hora diaria porque era lo que mi cerebro decía, ya basta. Como yo lo tomé como si fuera un ejercicio de gimnasio, de que 1 hora es suficiente. O sea, sí podría hacer más, pero mi cerebro decía como músculo que 1 hora era suficiente. Y también como es cansancio mental, también me gustaba ir al estudio de salsa después, porque como tu cerebro está cansado pero haces ejercicio y la sangre fluye en tu cuerpo, sentía que la sangre llegaba a mi cerebro y se reponía mejor. También pues al final bailar te relaja y hace... Es como un conjunto de cosas de wellness, o sea, si haces cosas que te relajan, aunque sean físicas, pues también te ayudan mentalmente, porque si todo el tiempo solamente estás pensando como en trabajo y estudio, en realidad no estás teniendo ningún momento de estabilidad emocional, digamos. Y siento que eso hace que la gente haga crash mucho más duro y no tengan como el resultado que debieron tener, porque la capacidad sí la tienen, pero es como el gimnasio, si lo haces de más, pues es más probable que te lesiones. Y pues sí, así como en resumen, como me gusta que aquí hacen en Canadá, que hacen un pequeño como acordeón de los puntos importantes. Si pueden, contraten un maestro. Si no pueden porque es carísimo, estudian en el canal de YouTube que les di. Si el problema no es prepararse para el examen de inglés como tal, sino que realmente sienten que el inglés, el idioma es un problema y no se saben comunicar bien, pues estudian inglés. Aquí hay muchas escuelas que dan clases gratis en Canadá les dicen newcomers, o pueden practicar con sus amigos. Primero siéntanse cómodos en el inglés y luego ya, si están bien en el inglés, pues es prepararse para el examen. Como les digo, si pueden, contratar un maestro. Luego, cuando lo contraten, tengan un buen tiempo de estudio. A mí me pareció bien que fueron 2 meses. No me acuerdo si fueron 2 meses o 2 meses y medio, pero yo diría mínimo 2 meses, para que tengan tiempo de tomar las clases, estudiar bien y no quemar su cerebro. Estudien 1 hora diaria, pero dense una hora, pero un día de descanso y hagan cosas que no tengan nada que ver para que se sientan mucho más tranquilos y estables. Y el mero día del examen, o sea, yo 2 días antes del examen, porque lo presenté el sábado, jueves y viernes, sí estudié 2 horas así full. Y como si lo fuera a presentar, porque el examen les digo que dura 3 horas. Entonces quise acostumbrar a mi cerebro de que iba a estar como en ejercicio arduo, como en un maratón, por 2 horas el sábado. Entonces quise como acostumbrarme a sentirme el cansancio mental y lo hice 2 días, nada más 2 días. Y el sábado sí fui a trabajar y luego me compré algo rico de comer también para relajarme un poquito. Y ese día no estudié nada, porque yo sentía que lo que ya había estudiado, pues ya lo había estudiado. Y aparte no quería cansar a mi cerebro porque íbamos a estar en un computador por 2 horas. Entonces dije, no lo voy a cansar, quiero que llegue fresco al examen. Por último, ya después del examen, lo último, pero yo diría que igualmente importante, es que dense una celebración, porque uno entra en este loop de trámite, papeleo, trabajo, trámite, papeleo, trabajo. O sea, como que es un loop que siento que sí deteriora mucho tu estabilidad mental. De que es una cosa tras otra, tras otra, tras otra, y aparte es caro, y cosa, y trámite, y dinero. Entonces llega a ser muy frustrante y hartante. Entonces ese día sí me compré algo rico de cenar y guardé una botella especial de vino para ese día muy particular. Y sí celebré, y aunque celebré solito, yo me sentía tan, como en inglés, accomplished. Me sentía tan... También hay otra expresión que me gusta en inglés que se dice full of yourself. Sí, me sentía tan llena de mí misma, así de... Me sentía tan bien de que por fin había logrado eso que me había estresado por 3 meses. Que fue como de ya, solté, solo soy yo, mi cena, una película, mi vino y ya. Por lo menos un problema menos en la lista de cosas de los trámites de la migración.
También lo que no te dicen es que, pues sí, más que nada es muy estresante mental, porque tu capacidad es tu capacidad. Pero lo difícil es lidiar con los nervios, el estrés y la frustración. Entonces lo que más te recomiendo que ningún otro canal dice, porque ellos se enfocan como en las estrategias del examen, es que tengas tus momentos de break, de zen, sal a caminar e intenta llevarlo de la mejor forma que puedas, con cosas sanas como ejercicio, caminatas, respirar, hablar con tus amigos. Siento que eso, aunque pareciera que no, es gran parte del proceso que ayuda. Así que esa fue mi experiencia del CELPIP. Al final les voy a dejar mis calificaciones y pues les sigo contando del proceso de migración y también de mis patoaventuras, porque les digo que hay muchos canales muy serios que te hablan de la migración así, pero aquí es entretenimiento. Les cuento de cómo lograrlo, pero también espero que se entretengan mientras comen. Y pues nos vemos la próxima, los quiero mucho.